La democracia. A menudo se habla de ella como la gran promesa, ¿no? El gobierno del pueblo, para el pueblo. Pero, ¿qué pasa cuando esa promesa tan bonita se topa de frente con la realidad? Hoy vamos a meternos de lleno en esa tensión, en esa paradoja que parece estar en el corazón mismo del sistema democrático. Y aquí está la pregunta del millón. Si se supone que el poder viene de la gente, ¿por qué casi siempre hay una brecha tan grande entre lo que la ciudadanía espera y lo que los gobiernos terminan haciendo? Es una contradicción que se siente en democracias de todo el mundo, la verdad. Ojo, que esta tensión no es algo nuevo, para nada. Desde que los griegos la inventaron, la democracia ha sido como un tira y afloja constante. Por un lado, la promesa de un gobierno justo, y por el otro, todas las fuerzas que se oponen al cambio. Entender esta lucha histórica es clave para descifrar lo que pasa hoy. Bueno, empecemos por el núcleo de todo esto, la paradoja democrática. ¿Por qué es pero tan difícil que las expectativas de la sociedad se conviertan en una realidad tangible? A ver, para que esto no se quede en el aire, veamos un caso concreto como el de Ecuador, que la verdad es un reflejo de lo que pasa en buena parte de Latinoamérica. La historia allí muestra un patrón muy claro. Cada vez que hay un intento de reforma social profunda, ¡pum!, choca con los llamados poderes fácticos, o sea, grupos de élite que no quieren que nada cambie. El ejemplo más brutal quizá es el asesinato de Eloy Alfaro, un líder que buscaba reformas y fue asesinado por una turba que, claro, estaba asusada por sectores conservadores. Su muerte es un recordatorio muy crudo de la resistencia que enfrentan los cambios. Pero un momento, ¿de dónde salió esta idea de que el poder es del pueblo? Para entender bien los cimientos de la democracia, tenemos que hacer un viaje y ver cómo evolucionó un concepto fundamental, la soberanía. ¿Qué es la soberanía en palabras sencillas? Pues es la capacidad de un pueblo para ser dueño de su propio destino. O sea, gobernarse solito, crear sus propias leyes, manejar sus recursos, todo esto sin que nadie de afuera venga a meter la cuchara. Es, digamos, el pilar sobre el que se construye cualquier democracia. Miren qué viaje tan radical el de esta idea. Empezamos con Luis XIV, el Rey Sol, que lo dejó clarísimo. El Estado soy yo, o sea, el poder absoluto en una sola persona. Punto. Después, la cosa empezó a moverse con pensadores como Bodin y Hobbes, que ya hablaban de un pacto social, la idea de ceder algo de poder para tener orden. Pero el que de verdad le dio la vuelta a todo fue Rousseau. Dijo, un momento, el poder absoluto no está en el rey, está en el pueblo. Una idea que, literalmente, cambió el mundo. Esta frase de «el contrato social» de Rousseau es la base de todo. Lo que dice es que cuando la gente se une en sociedad, crea un cuerpo político que tiene poder absoluto sobre sí mismo. Y a ese poder, que se guía por la voluntad general, es a lo que llamamos soberanía. Ahí nació la democracia moderna. Y las ideas de Rousseau no se quedaron en los libros, ¿qué va? Fueron la chispa de revoluciones, como la francesa. La famosa Declaración de 1789 lo plasma en su artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. De repente, el poder ya no bajaba de Dios al rey, sino que subía del pueblo a la nación. Un cambio total. Ok, ya vimos el ideal, lo bonito. Ahora, aterricemos. Veamos cómo esa idea choca de frente con el mundo real. Vamos a explorar los verdaderos retos de la igualdad en la práctica. Y aquí el contraste es brutal. El ideal democrático nos habla de igualdad, de oportunidades para todos, pero la realidad en países como Ecuador y en muchos otros nos muestra discriminación que no se va, una clase media que vive con el corazón en la mano y un fenómeno que asusta, la movilidad social hacia abajo. La distancia entre la promesa y lo que pasa en la calle es enorme. Hablemos un poco de este concepto, movilidad hacia abajo. Es un ciclo súper triste. Primero, la gente se mueve del campo a la ciudad buscando un futuro mejor. Segundo, terminan viviendo en las periferias, en zonas marginadas. Y tercero, y esta es la paradoja, su calidad de vida, en vez de mejorar, a menudo empeora. En lugar de subir en la escala social, bajan. Y frente a todo esto, aparece el concepto de autonomía personal. Pero, y esto es muy importante, no se trata del individualismo del sálvese quien pueda. La verdadera autonomía desde una mirada democrática es otra cosa. Es fortalecer nuestras propias capacidades, sí, pero con la intención clara de ponerlas al servicio de los demás, de la comunidad. Es una responsabilidad que le dice no al autoritarismo y se basa en la solidaridad. Ya vimos los ideales, ya vimos los problemas, pero ¿cómo funciona la máquina del Estado para intentar solucionar todo esto?
Pues la respuesta está en su motor financiero, los impuestos y los servicios públicos. A ver, los impuestos son básicamente la gasolina del Estado. Es el dinero que ponemos entre todos, ciudadanos y empresas, para pagar por todo lo que hace que una sociedad funcione. Escuelas, hospitales, seguridad, carreteras, todo eso. ¿Y de dónde sale exactamente esta plata? Pues hay varias fuentes. Por un lado, los impuestos directos, que se cobran sobre la riqueza, como el impuesto a la renta. Por otro, los indirectos, que pagamos todos cada vez que compramos algo, como el IVA. A eso hay que sumarle contribuciones por obras que nos benefician y, en muchos países, los ingresos súper importantes de las empresas del Estado. Y todo ese dinero que se junta tiene un fin: volver a la sociedad. Se convierte en educación para formar gente crítica, en salud para poder vivir con dignidad, en seguridad y en infraestructura, que son la base para que un país progrese. Es el contrato social en acción. Lo que se aporta hoy es la oportunidad de mañana. Pero claro, pagar impuestos es solo la mitad del cuento. En una democracia de verdad, la rendición de cuentas es clave. La gente tiene todo el derecho de saber qué se hace con su dinero. Para eso existen instituciones como la Contraloría, ¿no? Para vigilar que los fondos públicos se usen bien y con transparencia. Sin esto, la confianza en todo el sistema se va al piso. Y con esto, volvemos a la paradoja del principio. En este mundo globalizado, donde el dinero se mueve a la velocidad de un clic, la pregunta es inevitable: ¿quién manda de verdad? ¿Sigue siendo la soberanía del pueblo o el poder ha pasado a manos de la soberanía de los mercados? Este es probablemente el mayor desafío para la democracia en nuestro siglo. Gracias por habernos acompañado en esta reflexión.